Este viernes el gobierno explicó a los timoneles de los partidos oficialistas y también de oposición los detalles del cronograma que seguirá el proceso constituyente anunciado en cadena nacional esta semana. El mecanismo que se emplee deberá ser elegido por el Congreso que asume en 2018. Queremos conversar sobre este proceso y también otros temas de contingencia. Para eso vamos a tomar contacto con el abogado constitucionalista, precisamente Jorge Correa Sutil. Abogado, gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Matilde, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy bien. Bueno, empezamos a conversar de este proceso de regenerar, hacer una nueva constitución. Vamos a hablar largamente de esto, pero al inicio, estamos recién en la semana en que la presidenta ha hecho el anuncio. ¿Qué le parece a usted el mecanismo que se ha elegido? ¿Es un mecanismo que finalmente pudiera llegar a un Congreso que decidiera no hacer una nueva constitución, por ejemplo? A mí me parece bien el mecanismo y yo creo que debiéramos discutir si de verdad necesitamos una nueva constitución. La derecha dice que no la necesitamos, que está bien, que el país ha progresado con la que tenemos y que por qué y para qué la nueva mayoría quiere una nueva constitución. Y yo creo que esa es una pregunta muy relevante que tenemos que responder. Yo creo que el desprestigio de la Constitución es una razón, pero no es la razón más poderosa. Yo creo, Matilde, que lo que tenemos son instituciones que están funcionando mal. Han perdido credibilidad las instituciones y las autoridades. Y yo creo que debiéramos aprovechar este proceso constituyente y ver si con la nueva Constitución logramos mecanismos de participación y de representación política. Yo creo que ese es el problema central constitucional que tiene Chile, de participación y de representación política, que hagan confluir las pulsiones ciudadanas con las pulsiones de aquello que se ha dado en llamar despectivamente la clase política, que no puede ser una clase distinta, que tiene que volver a ser las autoridades que representan legítimamente y con sintonía a la ciudadanía que las votó. Eso creo que es el desafío constitucional que tiene Chile. No tiene que ver con los derechos, no tiene que ver con las aguas, no tiene que ver tanto con los pueblos originarios. Yo creo que lo que tenemos es un problema de arquitectura institucional que nos está dañando. Ahora pero podríamos... esa respuesta yo creo que... Sí, podríamos correr el riesgo que le preguntaba al principio de que finalmente el próximo Congreso decida no hacer otra constitución. El Congreso es enteramente soberano para determinarlo. No soberano enteramente él, porque tiene que concordar con el presidente de la República. Pero ciertamente esa es una hipótesis que debiera darse. Y por lo tanto, insisto, la pregunta de por qué y para qué queremos una nueva Constitución creo que debiera guiar el debate por mucho tiempo. Mucho más que el problema de si esto va a ser en una asamblea constituyente o en un Congreso. Me parece a mí que las formas no son determinantes. Y el proceso constituyente, sí. Yo tengo la esperanza de que nos pueda abrir respuestas sobre aquello, de por qué se ha generado este enorme descrédito de las instituciones y de las autoridades. Ahora, abogado, ¿le parece a usted que hay garantías que dar? Porque hoy día, después de esta reunión que hubo en el Palacio de Gobierno, la presidenta se reunió con todos los presidentes de los partidos políticos y después de esta reunión, el vocero ha dicho se le ha dado garantías a la UDI. ¿Qué garantías se pueden dar a un partido político hablando con criterio de realidad? Ciertamente hay que dar garantías sobre el proceso, Matilde. Hay que dar garantías de que esta va a ser una política de Estado, que las clases de educación cívica no van a ser una actividad partisana de propaganda, que el recoger opiniones va a ser una actividad auténticamente de Estado para ir a escuchar al pueblo, ojalá sobre los temas que yo le señalo, y no sobre demandas ciudadanas, sobre bienes y servicios. Creo que sería un error. Pero hay que dar garantía de que esta es una política de Estado, porque si no creo que vamos a frustrar el proceso, lo vamos a transformar en un proceso de lucha política, de contienda. Ciertamente va a ser un proceso de mucha tensión, pero debiera ser guiado desde una visión patriótica, desde una política de Estado y dando garantías a todos de que de verdad estamos tratando de recoger lo que la ciudadanía percibe y critica de sus instituciones y de sus autoridades políticas. En ese sentido, abogado, ¿usted le encuentra razón a la UDI cuando dice que este proceso va a generar más inestabilidad al país? No, yo creo que tenemos una situación de crisis de las instituciones
y tenemos una constitución que goza de poca prestigio. Y esa combinación es muy peligrosa. Esa combinación no nos garantiza que podamos encauzar las buenas políticas públicas por instituciones creíbles y legitimadas. Y por lo tanto yo creo que debemos hacer el esfuerzo. Debemos hacer el esfuerzo de conversar por qué estamos en esta crisis, debemos escuchar a la ciudadanía en ese sentido, y me parece que hacernos los sordos, hacernos los tontos respecto del problema institucional que tenemos puede ser aún más peligroso que abrir una etapa de deliberación. Ahora, ¿cómo va a participar la ciudadanía para que sea verdaderamente un proceso en el que efectivamente se dé la opinión el ciudadano común, pero que a la vez no sea tan dirigido por las personas que van a recoger esas impresiones? ¿Qué garantías se pueden dar? ¿Cómo sería la mejor forma de realizar este proceso cuando, como usted bien dice, la gente muchas veces tiene la idea de que esto es para solucionar problemas concretos? Yo creo, Matilde, que su pregunta es clave. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo creo que tiene que ser con consulta a todas las fuerzas políticas. La presidenta ha dicho que con una comisión, creo que esa comisión, no digo que tenga que tener representantes de todos los partidos políticos, pero debiera ser consultada a todas las fuerzas políticas, porque debiera contar con la legitimidad de todas ellas. Ninguna de ellas debe sentir de que esto es una emboscada. Y lo segundo es que yo creo que tenemos que discutir un tiempo antes. ¿Cuáles son las preguntas relevantes? Porque si salimos a preguntar cuáles son las necesidades de esta población, creo que nos vamos a llenar de demandas que son muy legítimas, pero que dicen relación con leyes y con regulaciones. Yo creo que tenemos que salir a preguntar otra cosa. Y decidir qué es lo que vamos a salir a preguntar es la pregunta central que me parece que pende hoy sobre las instituciones políticas. Son ellas las que deben de alguna manera participar en el debate para poder decidir qué es lo que de verdad queremos ir a preguntar. Claro, porque ¿cómo ve usted estos diálogos ciudadanos a los que hace referencia la presidenta? Pueden ser muy fructíferos. Yo creo que pueden ser muy fructíferos si de verdad le vamos a preguntar a la gente por qué están en crisis las instituciones y las autoridades. Creo que en ese sentido la ciudadanía puede dar una lección de educación cívica a unas élites que están muy desprestigiadas. En cambio, si fuéramos a preguntar por las necesidades, creo que va a ser un ejercicio que pueda tener algún sentido, pero que ciertamente no nos va a conducir a una nueva constitución. Ahora, las constituciones son esencialmente una forma de organizar el poder, no una forma de satisfacer necesidades. Claro, y eso la población todavía no está tan claro porque no hemos tenido más bien clases de educación cívica durante los últimos años y ese es un vacío tremendo. ¿Cómo se va a llenar ese vacío? Las clases de educación cívica, Matilde, yo creo que esa va a ser una parte con que vamos a empezar, la más peligrosa de todas, porque van a haber acusaciones cruzadas de que se está haciendo propaganda. Y de verdad no creo que haya que hacer educación cívica. Si la gente tiene una percepción sobre las instituciones y sobre sus autoridades, y tiene una visión crítica y algo hastiada de lo que está ocurriendo. Y yo creo que hay que ir a preguntar por qué ocurre eso. ¿Cómo le hacemos para que usted vuelva a votar, a confiar en la política, a participar, a tomar parte en formas de participación donde se consulten políticas públicas, incluso a militar en partidos políticos? Yo creo que si hacemos esa pregunta, la gente sabe perfectamente lo que siente y lo que percibe. No hay que hacer clases de educación cívica para aquello. Y en ese sentido, abogado, ¿qué le parece cruzar las próximas elecciones con este tema constitucional? Va a haber que hacerlo con mucha delicadeza porque vamos a estar discutiendo quiénes son los representantes primero de los municipios, pero esta otra discusión tiene que ir en otro carril y por arriba. Y tiene que ser una oportunidad para que todo el Estado escuche a la ciudadanía y no para que el Estado vaya una vez más a tratar de convencer a la ciudadanía. Yo creo que ahí está el peligro, ahí está donde se juega de verdad este proceso y donde de verdad se juega
creo yo, la oportunidad de tener instituciones prestigiadas de nuevo, sea una nueva constitución. Ahora, abogado, ¿cómo ve usted el rechazo de la UDI, por ejemplo, a una nueva constitución? Ellos hablan más bien de reformarla. ¿Lo ve en un sentido más bien emotivo porque fue Jaime Guzmán quien fue el creador de la constitución que tenemos ahora, o lo ve porque no le va a beneficiar una nueva constitución? Bueno, ojalá no sea por desconfianza a la democracia, pero yo creo que la UDI ha llegado, es la gran responsable del desprestigio de la Constitución. Llegó tarde y con resistencia a la reforma de los senadores designados. Se opuso a un sistema electoral más competitivo, abierto y participativo. Yo creo que eso es fuertemente lo que ha deteriorado la Constitución y la invoca con demasiada frecuencia. Va al Tribunal Constitucional por cada política socialdemócrata o algo liberal que el gobierno impulsa. Y yo creo que esas cosas deben decidirse por mayorías. Hay que darle espacio a la democracia. Ellos se proclamaron a sí mismos como un partido popular, fueron el partido más votado de Chile. Y ojalá vuelvan a confiar en su poder de convencer a la gente con las ideas y no a refugiarse en una constitución que yo creo que tiene que ser la última razón, que tiene que detener algunas políticas públicas cuando el Estado es cruel, cuando viola los derechos humanos, cuando discrimina, cuando excluye. Esas políticas tienen que ser cuestionadas constitucionalmente, pero son en situaciones extremas. La discusión respecto de entre neoliberales y socialdemócratas sobre la educación o sobre la previsión es una discusión de mayorías, no es una discusión de constitución. Pero se ha hablado, por ejemplo, del derecho a propiedad. ¿Le parece a usted que eso es un tema que está en discusión? Está en constante discusión, Matilde. No sé si vamos a aburrir a los televidentes, pero me parece a mí que lo que está en discusión es la capacidad del Estado no de privar de propiedad, porque eso yo creo que no lo va a discutir nadie, es de regular la propiedad de una manera que su dueño se ve dañado. Cuando le dicen a un señor que está haciendo un edificio que tiene que, o una población que tiene que entregar un porcentaje para plazas, a un señor que vive ribereño a una playa, que tiene que darle paso a la gente para ir a la playa. Esas son las discusiones sobre constitución, sobre propiedad que hemos tenido. Yo creo que son discusiones en el borde, legítimas. No creo de verdad que si la opinión pública chilena es muy sensata, entonces yo no creo de verdad que si vamos a hacer la discusión va a haber un grupo relevante, un grupo mayoritario en el país que va a querer terminar con el derecho de propiedad. Y lo que estamos discutiendo es la capacidad del Estado de regularla con indemnización o sin indemnización. Esa es la discusión. Perfecto, abogado. La última pregunta. ¿Usted cree que tal vez estos diálogos ciudadanos, la participación de la gente, que finalmente se comprenda qué es lo que viene con una nueva constitución, es lo que va a terminar, si es exitoso este proceso, por convencer a los parlamentarios para que aprueben el cambio? Si es exitoso el procedimiento, si hace las preguntas correctas, si los ven ellos como una actividad partisana, como una actividad de una vez más ir a explicarle a la gente lo bueno que son o lo bien que lo están haciendo, creo que habremos perdido miserablemente el tiempo. Abogado Jorge Correa Sutil, muchísimas gracias por este contacto con CNN Chile. Seguramente vamos a seguir conversando porque esta discusión recién comienza. Muchas gracias. Muchas gracias, Matilde.